11 de la mañana con 15 minutos y ya estamos de retorno para seguir en la mañana de Los Vilos de este día miércoles 16 de junio, día miércoles, día de programa Pulso Vileño, programa que llevamos ya, este es el cuarto programa que llevamos ya, ¿sí? Ha sido todo un éxito, la gente muy contenta por el acercamiento que ha tenido el Hospital San Pedro de Los Vilos con la comunidad, que es el fondo lo que pretende este programa. Hoy saludamos al director del hospital, don Eduardo Ruiz. Director, bienvenido a la radio. Cerquita de la radio, ¿sí? Del micrófono, ahí sí. No, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Muy buen día a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación de nuevo, por este espacio para poder comunicarnos. Que ha sido bastante exitoso. La gente, más que preguntar muchas cosas, directores felicitan al hospital por este programa y el acercamiento que tiene con la gente. Como decía yo, es lo que se pretende con este programa. Justamente es profundizar la relación con la comunidad y también aclarar, resolver dudas, entregar información que a veces está un poco escondida y no es tan evidente ni tan clara para la población. Así es que todo lo que sirva para acercar esta información y nuestro establecimiento a la comunidad, nosotros lo vamos a seguir profundizando, así que agradecemos igual el espacio que ustedes nos entregan. Así es, bueno, como les decía, estamos al aire a través de la 99.1 de su dial FM y por supuesto a partir de este momento por Facebook Live para que usted nos pueda ver y si tiene alguna consulta, felicitar a los funcionarios a través del director, lo puede hacer en la plataforma de la radio. Director, comencemos con un poco de la actual campaña de vacunación contra el COVID y la influenza. ¿Cómo andamos con eso? Sí, bueno, es un tema muy interesante y que está muy en boga. Yo sé que la población está muy interesada y por eso lo quisimos levantar hoy día. Para nadie es un secreto que la vacunación es la medida más potente que tenemos en este momento para poder enfrentar la pandemia. Y el propósito es tratar de cubrir la mayor cantidad de población en el país y obviamente también en Los Vilos. Por lo tanto, bueno, ese proceso aquí ha avanzado de manera bastante acelerada. Nosotros tuvimos un muy buen inicio a fines de enero y durante este primer semestre se ha ido desarrollando de una manera bastante ejemplar. Tenemos hoy día más o menos las cifras de un reporte del lunes 14, un 86% de la población, un reporte completo de la comuna vacunado ya, con alguna dosis, ya, con alguna de las dos dosis. Y nos faltaría muy poco para cumplir el objetivo dentro de junio de que toda la población mayor de 18 años esté vacunada, cosa que es el foco inicial. Hasta junio la propuesta era vacunar al 100% de la población. Evidentemente hay algunas personas que no se van a vacunar por decisiones o por situaciones personales, pero sí llevamos a esta altura cerca de 30.000 dosis administradas en una población que determinamos inicialmente en 2.000 dosis, pensando en que son 2 dosis por persona. Así es. Director, ¿qué tipo de vacunas se están usando acá? Porque, bueno, hay varias, son 5 que están y otras que están llegando, que Johnson & Johnson, la última que se aceptó acá en Chile. Sí, bueno, también eso ha sido una experiencia muy interesante porque inicialmente la competencia por las vacunas a nivel mundial fue muy conocida y hay países que aún están muy atrasados. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con varias vacunas. Mayoritariamente nosotros hemos tenido Sinovac, ¿ya? Que es lo que mayoritariamente ha llegado, pero también desde el principio Pfizer se llegó y principalmente a los grupos de más riesgo. Inicialmente se le colocó la vacuna Pfizer, también está disponible, y tenemos también AstraZeneca hoy día. ¿Ya? Tenemos los 3 tipos de vacunas. CanSino, que es una vacuna nueva que llegó hace poco, que la diferencia que tiene con las otras es que es la única que en este momento es de una dosis. Llegó a Los Vilos, pero solamente para el área de la salud municipal, una cantidad de dosis que se está administrando. Nosotros en el hospital tenemos Sinovac, Pfizer y tenemos AstraZeneca. Sinovac ha sido la que más he usado aquí en Los Vilos, tengo la experiencia que yo me vacuné con esa. Yo también. Nosotros, porque es la que ha llegado en más cantidades. Evidentemente eso es sabido porque los distintos embarques con vacunas, llegado los que son más importantes en número, han sido Sinovac, a pesar de que no ha dejado llegar Pfizer y ahora se han ido sumando otras vacunas como ya comentábamos.
el Hospital San Pedro de los Vilos no ha tenido problemas de stock de vacunas, ¿sí? De cobertura no, hemos tenido sí algunos retrasos. Nosotros tenemos la suerte acá en Los Vilos de tener el depósito de vacunas de la provincia, ¿ya? Entonces tenemos un área aquí donde Ceremi tiene una área refrigerada donde conserva las vacunas y no es tan complejo cuando tenemos que reponerlas. Pero sí han habido algunos atrasos en algunas dosis, entonces hemos encontrado con algunas situaciones que las segundas dosis a veces de algunas personas han tenido que retrasarse porque no hemos tenido la reposición oportuna, pero no nos han faltado vacunas, o sea, siempre hay alguna alternativa. Si no había Pfizer, había Sinovac y claramente las personas tienen que completar su vacunación con la vacuna con la cual se administró la primera dosis. Así es, ¿ya? no puede ser una de una y la segunda de otra. Hoy día eso se autorizó solo para AstraZeneca, para los menores de 45 años, vista la situación mundial donde se evidenciaron algunas situaciones con este tipo de pacientes. Entonces AstraZeneca, la segunda dosis se está haciendo con Pfizer para los menores de 45 años. Así es. Bueno, estamos conversando con el director del Hospital San Pedro de los Vilos, Eduardo Ruiz, en el programa Pulso Vileño, que es este acercamiento del hospital hacia la comunidad para que hagan las consultas, aprovechando la presencia de los profesionales del hospital y también con el director para que nos informe en líneas generales de lo que está pasando. ¿Cuántos puntos de vacunación hay aquí en la comuna, director? Nosotros tenemos, en el hospital tenemos 3 puntos de vacunación, ¿ya? Porque tenemos 2 que están dedicados a COVID y tenemos un punto de vacunación para influenza, ¿ya? Ha sido un esfuerzo importante porque es personal que está destinado en función exclusiva a poder efectuar estas vacunaciones. Y desde enero que partimos, fines de enero, principios de febrero, están los 2 puntos de COVID. Y se sumó en abril el punto de influenza, ¿ya? Influenza también es una vacunación que está marcada por ciertos grupos de riesgo, que son los que tienen que vacunarse como todos los años. Esta vacuna no es nueva, es un proceso ya permanente en el tiempo y también tiene una duración respecto a esa población objetivo. Eso ha ido avanzando bastante bien, así es que sigue funcionando ese punto y se va a extender por el mes de julio. Así es, director. La duración de las vacunas que se ponen contra el COVID. Se habla de 6 meses, algunas de 7 meses, 8 meses. Incluso en algún momento se habló, aunque ahora no se ha hablado mucho, de una tercera dosis. A diferencia de lo que decía usted, que la CanSino es una sola dosis. Sí, en realidad, bueno, a pesar de que ha pasado, parece que fuera mucho tiempo, no es tanto en realidad desde el punto de vista del estudio de la enfermedad en sí y de las posibilidades de enfrentar a través de la vacunación esta enfermedad. Entonces, todo eso está en revisión. Hay quienes tienen más tiempo de vacunados, han desarrollado estudios, pero los estudios todavía son preliminares porque no llevan más de 6 meses de vacunada a una población que se pueda estudiar. Entonces, claramente, en la medida que pase el tiempo, vamos a tener más certeza. Yo ayer acabo de leer un estudio donde se plantea que algunas personas estudiadas tendrían una inmunidad que aseguraría una cantidad de años protegidos, pero en realidad son todos estudios preliminares. Así también hay otros que dicen que se necesita una tercera dosis y no, yo creo que nada de eso aún está confirmado, todo está sobre estudio y por eso es necesario que las medidas se tomen con toda la evidencia científica que pueda permitir, digamos, dar seguridad cuando las decisiones vayan a ser un poco más definitivas, ¿no? En este momento estamos muy prematuros todavía en este proceso. Director, lo otro que quería consultarle es cuál es el protocolo que tiene que tener la persona que se quiere vacunar contra el COVID, que es imprescindible, se ha dicho en todos los tonos y por todos lados de que la gente se tiene que vacunar. Sí, nosotros, como en todo el país, la única condición es estar dentro de los grupos etarios que se recomiendan de acuerdo a la programación, a pesar de que hoy día se ha activado una campaña muy importante para captar a los rezagados. Que bueno, también hemos visto un incremento importante en el último mes después de la activación del permiso de movilidad. Se generó una avalancha de usuarios queriendo vacunarse, entendiendo el beneficio que esto entregaba, pero el llamado hoy día es a que la gente se vacune. No hay ningún requisito en particular, tener evidentemente presentarse al sitio de vacunación con su carnet de identidad y nosotros hacemos todo el resto porque se incluye
un registro nacional de inmunizaciones donde se detalla esta evidencia de que el paciente o de que la persona se ingresó, y le damos continuidad porque además en ese registro estaría, por ejemplo, una persona que se vacunó en Santiago o en otra ciudad del país con la primera dosis, se podría vacunar acá con la segunda, o sea, ese registro es nacional. Y tener claro la información histórica de él. Mucha gente tiene la duda si se puede vacunar o no. Hemos ido avanzando en eso porque al principio había mucho miedo, mucha incertidumbre respecto al tema, y por lo tanto mucha gente se evitó vacunarse y buscar un poco más de seguridad. Hoy día incluso hasta los asmáticos se han estado vacunando sin ninguna consecuencia en particular. Entonces yo creo que hoy día quedan menos dudas y más certeza respecto a que vacunarse es seguro. Así, además, ya se autorizó alguna vacuna para los niños entre 12 y 18 años también, porque era de 18 años hacia arriba. Esa vacunación parte la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana ya empezamos un nuevo nicho que es los menores de 18 años, pensando primero en hay una serie de condiciones ahí, y son básicamente personas o niños que tengan ciertas situaciones. Lo tengo acá registrado, por eso lo voy a revisar. ¿Sí? En realidad están priorizados primero los menores de los centros del Sename, y otras instituciones en convenio, los centros de atención mental, cualquier persona o niño que tenga patologías, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades neurológicas, también algún tipo de insuficiencia, cardiopatía, enfermedades autoinmunes, algún tipo de cáncer en el tratamiento, o sea, en general personas crónicas. Y después la semana siguiente partirán las vacunaciones ya de las personas sanas, los jóvenes sanos, además de seguir con los rezagados y los grupos de edad menores a 20 años que también están en ese calendario. Así es, entonces a partir de la próxima semana ya se empieza con la vacunación entre los niños menores de 18 años que ya fueron autorizados, y aquí el Hospital San Pedro de los Vilos también, porque estos son procesos a nivel nacional, así que... Sí. Así que se empieza la próxima semana con los jóvenes, ya como lo describía el director Eduardo Ruiz. Director, con referente a la misma vacuna, hay algunas creencias, por ejemplo, de que cambie permanentemente nuestro ADN producto de la vacuna. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Que tiene imán y que se pega en el brazo, se pone una cuchara. Bueno, yo creo que hoy día hay tanta información dando vuelta que es muy importante tener una forma de verificar la información, o por lo menos saber las fuentes cuando uno consigue un dato o sigue un estudio, ¿ya? Por eso es tan importante, hablamos de medicina basada en la evidencia científica que respalde eso. Y lo que nosotros podemos hacer hoy día desde el punto de vista médico, clínico, es solamente descartar cualquiera de esas situaciones que se han estado mencionando, porque no tenemos esa evidencia. Ahora, hay muchas situaciones que la gente puede estar informándose, pero siempre es importante ir a la fuente. Desde el punto de vista del cambio de ADN, como plantea, eso es imposible. Una vacuna es una partícula. En el caso de, por ejemplo, Sinovac, es un virus atenuado. ¿Ya? Es un virus atenuado que permite, digamos, que nosotros, como todas las vacunas, reconozcamos ese material externo, extraño, ajeno, y generemos una respuesta inmune. ¿Ya? Y esa respuesta inmune es la que permite generar los anticuerpos para defendernos ante una posible infección futura. Entonces eso no tiene ninguna posibilidad de alterar el ADN que está en cada célula de nuestro cuerpo, entonces tendría que ser un recambio completo, o sea, eso es imposible. Y bueno, respecto al tema del imán, yo creo que está más que descartado, porque también ha habido muchos experimentos que han demostrado que eso es una situación que yo creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, porque no... Ni comentario merece. Yo creo que no, en realidad, no, a mí por lo menos no me parece. Así es. Dice, con una vacuna, ¿soy inmune? Con una dosis, ¿soy inmune? No, eso sí está claro, ¿ya? Que efectivamente, y lo hemos visto, porque en este proceso que estamos en pandemia, estamos hablando de vacunación asociada a una pandemia que no se ha ido, que tenemos el virus en circulación con distintas cepas, por lo tanto seguimos teniendo un alto número de usuarios contagiados, infectados, enfermos. Es muy interesante, hemos estado analizando a nivel de servicio de salud el nivel de pacientes hospitalizados en UCI con COVID, los tramos de edad y si están o no vacunados, cuántas dosis tienen.
Efectivamente, ha bajado mucho el número de adultos mayores o personas mayores de 60 años que están en UCI, y las que están, efectivamente, muchas de ellas están vacunadas con una dosis o no están vacunadas. Entonces es muy importante para adquirir inmunidad tener el esquema completo y haber pasado por lo menos 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces el esquema requiere completarse y requiere tiempo. No es cosa que yo me vacune una vez y ya con eso estoy protegido. Por lo tanto, es muy importante que podamos indicarle a toda la comunidad que no basta una dosis, no tampoco la segunda. En el fondo es además el tiempo para que el organismo reaccione y se prepare para hacer esta inmunidad y protegerse contra este caso del coronavirus. Así es, bueno, ahí está clarito. ¿Las vacunas pueden causar alergia? Las vacunas en realidad provocan algunas reacciones, cualquier vacuna. En el fondo siempre estamos, porque es un material externo, extraño, entonces cualquier elemento extraño nos puede generar una reacción alérgica. Y hay un porcentaje muy bajo de personas que presentan alguna reacción. Eso es normal y no es solo con la vacuna del coronavirus, sino que con cualquier vacuna. Y por lo tanto, también hay personas que no se recomienda vacunarse, que son muy alérgicas o han tenido alguna reacción muy grave ante algún antecedente alérgico previo. Entonces, sí, pueden provocar eso, pero en un porcentaje muy pequeño. Bueno, como dice usted, cualquier cuerpo extraño que se inocule a una persona, no todos somos iguales, no todos reaccionamos de la misma manera frente a estas vacunas. Y en general, o sea, hay gente que es alérgica al chocolate, hay gente que es alérgica a algún tipo de marisco, a algún tipo de comida, hay situaciones de alergia asociada a metales. O sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene una capacidad de reaccionar y ese es un mecanismo de defensa ante situaciones o elementos extraños. Y la vacuna, obviamente, es un elemento extraño que ingresa a nuestra circulación, por lo tanto sí genera alguna posibilidad de alergia ahí en algún porcentaje de la población. Así es, estamos conversando en Pulso Vileño con el director del Hospital San Pedro de los Vilos, don Eduardo Ruiz. Se me había ido el apellido ya, ¿no? Así, el alemán se hace presente de repente. Director, las vacunas, ¿terminarán con la pandemia? Yo creo que no. O sea, yo definitivamente creo que no, en el sentido de que ninguna vacuna ha terminado por sí sola con una pandemia. En el fondo esto requiere muchas más cosas. Estaba leyendo algo respecto a la gripe española, que fue el antecedente previo en el siglo XX, y eso duró entre 5 y 8 años. ¿Ya? Era otro tiempo, tenían otros medios científicos para enfrentarla, había menos viajes, pero igual fue complejo. Nosotros ya llevamos 1 año y medio y seguramente vamos a estar, no sé, esperemos que no tanto tiempo más, pero es incierto todavía. Por lo tanto, las medidas tienen que ver con la vacunación, por supuesto, porque nos genera cierta inmunidad. No sabemos, como preguntaba Guillermo recién, si esto voy a ser inmune y por cuánto tiempo. Así es. Entonces, yo creo que hay a lo mejor refuerzo en el futuro de vacunas, como hacemos todos los años cuando nos vacunamos contra influenza, por ejemplo. Eso era lo que le iba a preguntar yo, si vamos a quedar con una vacuna estacionaria, es decir, todos los años que vacunarse como la influenza y muchas otras, porque desde chicos que nos ponen vacuna, porque estamos con cuentos, ¿cierto? Efectivamente. Sarampión, que ahora también se reactivó y se alargó el plazo para que los niños se puedan poner la vacuna contra el sarampión. Es muy importante reconocer que tenemos un programa nacional de inmunizaciones que no parte con el COVID, no parte con el coronavirus, sino que está desde hace mucho tiempo y ha sido un factor muy importante para disminuir o erradicar algunas enfermedades en Chile. Por lo tanto, es cierto que aporta, pero efectivamente también hay otras medidas. Y en el caso particular de la pandemia, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es seguir cuidándonos, protegiéndonos, manteniendo las medidas que ya todos ustedes conocen, que hemos sido majaderos en eso, pero es necesario el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y también la responsabilidad respecto a las situaciones particulares. Hemos tenido mucha información de personas que han sido diagnosticadas. Hoy día hay una mayor circulación que el año pasado. Este año estamos viendo virus respiratorios que el año pasado no vimos, porque la circulación, a pesar de que no hay actividad en colegio,
hay mucha circulación de personas y ya tenemos enfermedades respiratorias en un número importante que el año pasado no vimos. Entonces quiere decir que también tenemos una cantidad de circulación que va a seguir incrementando este número de infectados, por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo la responsabilidad, y cuando una persona es informada de una posibilidad como sospecha, generalmente la estamos enviando a cuarentena o aislamiento en su casa, y hemos sabido de circulación de personas que están con ese diagnóstico, que lo conocen y siguen circulando en la calle, haciendo algunos trámites pensando en que tienen que mantener, por ejemplo, alimentación. Esos apoyos estamos tratando también de que se coordine para que no tengan que hacer eso, pero efectivamente es importante reconocer que si tengo una sospecha, yo debería aislarme para protección mía y de mi familia y también de la comunidad. Así es, pues recordemos que hace unos días atrás la subdirectora médico del Hospital San Pedro, a petición de muchos reclamos de usuarios que llamaron, donde, como usted decía, gente que estaba positiva y que andaba en la calle, cosa que es imposible. Estamos fallando en la fiscalización, se han dejado de estar las fiscalizaciones, como que nos sentimos un poco más seguros con la cantidad de vacunas, que ya superamos los 11 millones por lo menos con una dosis. Yo creo que claro, hay una sensación de cierta seguridad, pero que efectivamente vemos que los casos no disminuyen. Por lo tanto, que no se vea gente enferma en la calle o menos circulación no implica que no estemos con un número muy importante de usuarios infectados, de gente con las UCI, las camas UCI de nuestra región, y así como de todo el país, están con un índice de ocupación bastante alto. Por lo tanto, esta situación sigue siendo crítica en el sentido de que tenemos el virus circulando, tenemos pacientes infectados, enfermos, por lo tanto es importante vacunarse, pero no solamente con la vacuna no se va a lograr si no tenemos el cuidado que se necesita. Así es, así que hay que apretar más. Creo que se ha relajado un poco en lo que usted también describía hace un ratito atrás con referente a la movilidad, porque desde un principio se dijo que el virus se movía con la gente. Y este año hubo mucha más movilidad con el permiso de vacaciones, enero y febrero. Recordemos que se desbordó el país yéndose a las regiones y hubo una explosión grande de contagio, y ahora con este pase de movilidad también. Pero el ministro París dice que esta explosión fue antes de que se empezara, porque hacía una semana que se había autorizado este permiso y había ya una explosión grande de contagio. Sin duda son medidas complejas, ¿no? Son muchos los países que han tenido un manejo exitoso, si pudiéramos llamarlo así. Todos hemos sufrido de esta variabilidad en el número de casos. Claramente las medidas que el gobierno central o el Estado está indicando son medidas que a veces son cuestionadas y generan esta dualidad en cuanto a las conductas, pero también es cierto que las cuarentenas agotan, estamos todos un poco cansados, los adultos mayores en particular, los niños que están en la casa encerrados hace mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario reforzar el llamado, generar los espacios. Yo creo que una de las cosas que puedo mencionar y que es interesante es la franja de horario para hacer deporte. Sí. Que creo que acá en Los Vilos en particular ha sido como muy utilizada. Yo también hago alguna actividad física y creo que se ve mucha gente en ese horario, que permite, digamos, también que la gente pueda salir, estar en cuarentena. Nosotros ya llevamos más de un mes, casi 2 meses, entiendo. Ahora un mes, vamos a cumplir un mes. Por lo tanto es agotador, y bueno, si seguimos bajando los casos, han ido bajando, se ha estado estabilizando un poco. Puede que en un futuro cercano podamos salir de cuarentena, pero finalmente esto no va a pasar si es que no nos ponemos como ciudadanos y como comunidad la meta de avanzar en poder disminuir la cantidad de casos y volver a cierta normalidad. Y sobre todo, de repente nos fijamos en el daño físico. Lo conversábamos con el psicólogo la semana pasada aquí en los estudios también, el daño mental que se hace a las personas, porque hay un cansancio, como dice usted, muy grande, el estrés empieza a afectar. De hecho, esa es una situación muy importante de analizar en cada casa, digamos. Cada casa, no todas las casas tienen las condiciones a lo mejor para que 2, 3, 4, 5 personas o más estén encerradas o permanezcan ahí todo el día. Ese es un tema complejo.
Las que ya tenían algún tipo de manifestación o problema de salud mental previo a la pandemia, obviamente eso se ha agudizado. La gente que vive sola, la gente que necesita un apoyo, los enfermos además crónicos de otras patologías que tienen miedo a poder salir o volver a una actividad porque en realidad ven mucha incertidumbre, por lo tanto no hacen sus controles, y hemos tenido también esa ola de enfermedades crónicas no controladas o de cosas graves que deben ser resueltas en espacios de salud que están hoy día muy tensionados, con mucha demanda. Entonces hay una tensión evidente en el sistema. Y también aquí sumar y bueno, destacar el rol del equipo de salud que está trabajando directamente en enfrentar la pandemia, pero también tenemos nosotros muchos casos de funcionarios que están ya con un nivel de agotamiento muy importante. Tenemos a nivel de servicio de salud y en el país también un alto índice de licencias por este tipo de causas, lo que ha generado también una compleja situación respecto a cómo poder sostener los equipos trabajando. Entonces estamos haciendo un esfuerzo todos para que esto baje, porque también va a apoyar a que podamos tener una mejor atención en todas las líneas y que nuestra gente, también nuestro personal de salud, pueda tener cierto descanso. Y sobre todo esto que se produjo, director, con el ministro París, con algunas declaraciones en contra de los trabajadores, que incluso la Federación de Trabajadores de la Salud, FENAT, pidió la salida del ministro por estas declaraciones desafortunadas que tuvo. Sí, yo creo que son bastante desafortunadas, porque evidentemente ir a reconocer en particular a un equipo y desconociendo el esfuerzo de todos los demás, o eso es lo que se entendió, como usted dice, fueron desafortunadas, después se desdijo, pero efectivamente creo que en cada uno de los establecimientos